buscar parroquias y horarios de misa. La iglesia ahora más cerca de ti. Vive tu proceso vocacional y conoce a más jóvenes con la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía, responde. Septiembre, mes de la Biblia. Por eso tenemos una serie de programas dedicados a profundizar y meditar la palabra de Dios. No te lo pierdas, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Encuéntranos en Facebook y YouTube como CDA, Canal Digital Arquidiocesano. Sí, muy bien. Buenas tardes. Pues me han invitado a estas charlas de la Semana Bíblica, pues que se ha hecho más de una semana. Por ahí no sé si hay, no alcanzo a ver si hay personas o no, si hay. Sí, dije yo, ¿por qué no estoy hablando solo? Muy bien, pues vamos a esperar un poquito, a dar un minutito para darle oportunidad a los que están ingresando. Nuestra charla del día de hoy es un texto del libro de Job. Es casi al final del libro de Job. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Es el texto del capítulo 42, versículo 5, que prácticamente cierra toda una sección de los discursos largos de Job, ¿no? Entonces es un texto al que tenemos que poner en contexto, porque me pidieron que hablara sobre este texto, pero no se entendería si lo abordamos directamente. Entonces, yo espero que quienes están por ahí conectados, porque no los alcanzo yo a percibir, conozcan un poco del libro de Job. Como quiera, yo voy a tratar de dar una pequeña introducción para poder entender este texto, que no se puede entender si no hacemos referencia a toda la obra, porque prácticamente es la conclusión del libro, de la parte poética, ¿no? Entonces, el libro de Job trata acerca del drama de un hombre justo, temeroso de Dios, bendecido de Dios, que se hunde clamorosamente, diríamos nosotros, de modo inexplicable, en una desgracia, o desde el punto de vista del Antiguo Testamento, en una maldición. Sabemos nosotros que el libro de Job se forma en dos partes. El capítulo 1 y 2, después conectado con el capítulo 42, 7, capítulos 1 y 2 y 42, 7 forman la parte narrativa del libro de Job, que es el texto más pequeño que mucha gente conoce, ¿no? Job era una persona rica, una persona pudiente, con esposa, con hijos, con animales, era un hombre rico, prácticamente como un jeque de esa zona de Tierra Santa, ¿no? Por ahí de esa zona de lo que conocemos en la Sagrada Escritura. Y en un diálogo que tiene el Satán con Dios, le dice Dios a el Satán: ¿has visto a mi siervo Job? Como diciendo, es muy bueno. Y sí, pero es que no le ha pasado nada. Entonces,
te es fiel porque pues le ha ido siempre muy bien. Entonces, estos primeros 2 capítulos y el final tratan cómo Dios permite que Job sea probado, primero quitándole sus bienes y quitándole sus hijos. O sea, es una desgracia, pierde sus animales, pierde a sus hijos, y aún así hay una segunda prueba en donde Dios pierde también la salud. Dios le pide al Satán, nada más no toques su vida, ¿verdad? Y luego, si nos brincamos hasta el capítulo 42, el libro concluye esta pequeña parte narrativa. Pero en medio del capítulo 3 a 42:6 hay un ciclo de discursos que son muy distintos desde el punto de vista literario a estos primeros 2 capítulos y 42:7 en adelante, que son unos discursos poéticos, podríamos decir. El mismo ejercicio literario de estos capítulos está en forma poética, a diferencia de los primeros 2 capítulos y el final, que tienen una parte narrativa, ¿no? Y entonces estos discursos se realizan a través de los 3 amigos de Job, y prácticamente van intercalándose, diciéndole algo a Job, Job respondiendo, diciéndole algo a Job y Job respondiendo. Por ahí aparece un cuarto amigo, Elihu, que no sabemos quién es y que se ve por ahí en el capítulo 37, que de manera inexplicable aparece un cuarto personaje para decirle también algo a Job. Y el personaje de Job, el personaje de Job en la parte narrativa de los primeros 2 capítulos es muy distinto al Job de los capítulos de en medio de la parte poética. Si nosotros comparamos la imagen del Job paciente, del Job sufriente, casi un modelo inhumano, porque prácticamente soporta todo y no dice nada, no se queja nada. Por ahí en los primeros 2 capítulos la que se queja es su mujer, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete, le dice la mujer en los primeros capítulos. Pero Job es: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Y esta actitud pues es muy ejemplar, pero está muy lejos de ser una actitud humana. En cambio, a partir del capítulo 3, nosotros tenemos un personaje que se queja. De hecho, el capítulo 3, con el que empieza esta parte poética, es un capítulo dramático, ¿no? Maldito el día que le dijeron a mis padres: ha nacido un varón, que se borre del calendario ese día. Y si nosotros analizamos ese capítulo 3, prácticamente sería como una especie de antigénesis. Cuando Dios dice hágase la luz, acá Job pide la oscuridad. Dios crea la vida, Job quiere la muerte. Entonces es un capítulo tremendamente dramático, que ya no es el personaje de los primeros 2 capítulos que se cita de manera ejemplar, sino ya empieza un Job distinto. ¿Cuál es el problema del libro de Job? El problema del libro de Job plantea varios problemas a lo largo de todo el libro. Primero, ¿puede ser la fe desinteresada o no? Es decir, yo creo en Dios, o Job cree en Dios porque va a obtener un beneficio, o cree porque es un creyente, vamos a decir, profundo. Ese es uno de los primeros planteamientos, ¿no? Por eso el diálogo entre Dios y el Satán. ¿Has visto a mi siervo Job? Es un hombre justo, ¿no? Entonces, ese sería una cosa, porque existencialmente es fácil creer en Dios cuando las cosas van bien, pero el libro plantea, a ver, bueno, ¿y cuando las cosas van mal? Ah, caray. Entonces, otra de los problemas también que plantea el libro de Job es el sufrimiento del inocente, porque Job, como lo dice tanto la parte narrativa
de los primeros 2 capítulos y el final, Job no hace nada malo. Es simplemente empieza a perder sus bienes, su familia, sus hijos, y empieza a perder la salud. Y nosotros estamos en el tiempo de la teología, en donde existe de manera vigente la teoría de la retribución. Esta teoría de la retribución sostenía que Dios le da cosas buenas a los buenos y Dios también le da cosas malas a los malos o castiga a los malos. Porque era difícil concebir en esta etapa de la teología, siglo IV más o menos antes de Cristo, de otra manera. Si Dios es justo, pues no puede tratar a alguien de manera injusta. Y si Dios es justo, pues tiene que castigar a los malos. Entonces, esta era la teoría de la retribución. Y el libro de Job, junto con el libro del Eclesiastés, pero particularmente el libro de Job, van a poner en tela de juicio esa teoría de la retribución. Nosotros también en la vida del siglo XXI muchas veces decimos, es que todo en esta vida se paga. Bueno, esa es la teoría de la retribución y el libro de Job nos va a decir, eso no es cierto. A veces hay personas buenas que sufren y hay personas malvadas que siguen viviendo y mueren hasta que mueren, siguen viviendo en la opulencia, ¿no? No hablamos de la conciencia y la vida interior, que es complicada, pero al menos externamente así es. Entonces el libro de Job plantea, ¿es la fe desinteresada? Dios le da cosas buenas a los buenos con la teoría de la retribución y cosas malas a los malos. Y el problema es que cuando empezamos en el capítulo 3, después del monólogo ese del antigénesis, cuando empezamos a leer los diálogos que son circulares y repetitivos y un poco cansados, los amigos de Job representan a la teología tradicional que defiende la teoría de la retribución. Y entonces los amigos de Job, a lo largo de los diálogos, le van a estar diciendo, es que tú cometiste a lo mejor algún pecado cuando eras más joven, es que a lo mejor estás pagando por lo que no conoces. Entonces son un montón son sus amigos. Entonces con esos amigos, pues no necesitas enemigos porque los diálogos van creciendo en violencia. O sea, comienzan diciendo, bueno, pues a lo mejor tú eras así, así, y terminan, a ver, ¿dónde está el hablador? Y a ver, ¿dónde está el santito? Diríamos nosotros en nuestros días. A ver, que responda a este insensato. ¿Vas a poner tú a cuestionar a Dios en su justicia? Entonces, y comienzan, como sucede, desgraciadamente, cuando abanderamos muchas veces la verdad de Dios, las verdades religiosas se pueden convertir en situaciones de extrema violencia, ¿verdad? Porque imagínense, abanderamos la justicia, pero abanderar la justicia de Dios nos da un plus para ser todavía más injustos, ¿no? Entonces, se me había olvidado picarle ahí al esto. Entonces, esta situación, pues se va a plantear en estos capítulos del libro de Job, y entonces los amigos están acusando a Job y Job se va a defender a lo largo de todo el libro. Job se va a defender diciendo, yo no he cometido nada, no he hecho nada. La proporción del castigo que está recibiendo Job no corresponde a lo que él ha hecho. Entonces, por eso el libro plantea el problema del sufrimiento del inocente. Entonces, y pone en tela de juicio esta teoría de la retribución que estaba en boga todavía en el siglo IV antes de Cristo. Entonces, otro problema que plantea el libro de Job también es el problema de la teodicea. ¿Qué entendemos por teodicea? La teodicea es la reflexión sobre la justicia de Dios en el mundo, sobre qué sucede con esta creación que Dios ha hecho.
nosotros ahorita, por ejemplo, que estamos con todo esto de la pandemia, pues nos podemos hacer preguntas semejantes. A ver, ¿cómo nos creó Dios? ¿Por qué nos creó Dios? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué vienen estas catástrofes? ¿Por qué vienen estos terremotos, estos tsunamis, estas enfermedades? Entonces, y son reflexiones que no son sencillas, porque nosotros también a veces pues tenemos nuestra propia idea de Dios, también defendemos nuestra idea de Dios, y a lo mejor quisiéramos un poquito respuestas más prácticas, más mágicas, más mecánicas, y no siempre entendemos bien cómo creó Dios las cosas y cómo va ejerciendo Dios su justicia en el mundo. Es más fácil a veces salirse con soluciones más simples sobre el problema de la maldad, por ejemplo, entre los seres humanos no tiene vuelta de hoja, ¿va? Si hay un crimen organizado, bueno, pues el ser humano es responsable. Pero ante situaciones que no comprendemos, a veces se las podemos atribuir al demonio, se las podemos atribuir a no sé qué, porque nos da más flojera hacer una reflexión teológica, una teodicea que responda a los problemas de por qué existen estas cosas en el mundo. Entonces, es trabajo de los creyentes no buscar situaciones simples, sino buscar una respuesta que nos explique qué está pasando. Entonces, el libro de Job también plantea esto. En un momento dado, Job, cuando ya ve que sus amigos, todos, vamos a decir, lo presionan, él empieza a dudar, a ver, espérame, ¿estaré bien? ¿Estaré mal? Y entonces él es resiliente y dice, no, yo soy inocente. Y es tan fuerte su fe en sí mismo que no ha cometido algo para la proporción de los males, que el libro de Job deja entrever que Job llama a juicio a Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios era el juez y cuando dos personas tenían un conflicto se llamaba a juicio a la persona y Dios era el juez para determinar quién estaba bien y quién estaba mal, quién estaba cometiendo una injusticia. Job tiene el atrevimiento de llamar a Dios a juicio. Ah, caray, pues esto es tremendo, ¿no? Por ahí tiene un pequeño librito, Carl Jung, un psicoanalista, de respuesta de Dios a Job. Se llama, es un ensayito como de, no sé, 5 cuartillas a lo mucho, 5 páginas a máquina. Y Jung, revisando este libro de Job, hace una afirmación que hay que comprenderla. Jung dice, el personaje de Job se come a Dios, está por encima de Dios. Esto tenemos que entenderlo porque no quiere decir que Job sea más que Dios, sino la teología de su tiempo planteada, la teoría de la retribución en el libro de Job. Job cuestiona esa teoría y obliga a una respuesta distinta a la teoría de la retribución. Y entonces el personaje de Job es como si presionara la necesidad de un Dios que respondiera a esa teología que ya no responde a las cosas. Entonces Jung tiene razón. El personaje de Job, no el ser humano, ¿eh? Nadie puede ponerse por encima de Dios, pero en el planteamiento del libro es tremendo. Por eso el libro de Job es el autor es un iconoclasta, ¿va? O sea, tumba las cosas, tumba lo que es parte esencial en la teología judía de su tiempo, y el personaje es tremendo, el personaje de Job llama a juicio a Dios, ¿no? Entonces, para que le responda, y los diálogos les repito, son circulares y repetitivos y cansados, pero hay unas frases tremendas, ¿no? ¿Qué ganas con que yo sufra? ¿Cuál es el beneficio de tratarme así? Le dice Job a Dios. O sea, está bien, o sea, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué sucede? Entonces, dentro de todos estos diálogos, nosotros vamos a encontrar también la respuesta de Dios a Job en el capítulo 38.
Y la respuesta de Dios a Job es una respuesta extraña e inesperada, ¿no? Porque leo nada más un par de versículos. En el capítulo 38, el Señor le respondió a Job desde la tormenta. Entonces ya también nomás planteando el escenario, pues agua, ¿no? Porque ahí vienen los truenos y ahí viene la lluvia y ahí viene la tormenta y a ver cómo te va a ir, ¿no? Entonces, y empieza Dios. ¿Quién es este que denigra mi designio con palabras sin sentido? A ver, vamos. Prepárate a luchar como un guerrero, te preguntaré y tú me instruirás. Estoy leyendo la traducción del Padre Junco en la Biblia de la Iglesia en América, ¿no? Haciéndole promoción. Entonces, y Dios le va a decir a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo cimentaba la tierra? Me lo dirás si sabes tanto. A ver, ¿quién fijó sus dimensiones o quién echó sobre ella la cuerda para medir? ¿En dónde, en qué se asientan sus pilares? ¿Quién colocó la piedra angular? Entonces, le va a preguntar más cosas, ¿no? Todas las preguntas son así, es decir, preguntas que son de algún modo cuantitativas. A ver, ¿dónde estabas tú cuando el cervatillo está dando a luz? ¿Dónde estás tú cuando sucede esto? Porque lo podemos ver y sin embargo, Job no puede responder. Dios deja a Job prácticamente con todas estas preguntas, le da una apabullada que lo deja mudo. Y entonces todos estos diálogos empiezan en el capítulo 38, continúan en el 39, continúan hasta el 40 y van a terminar precisamente en el texto que hoy nos toca, ¿no? En el texto que dice, dice el texto del libro del capítulo 42 de Job. Entonces Job le respondió al Señor diciendo, reconozco que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es imposible para ti. Tú dijiste, ¿quién es este que desfigura sin sentido mi designio? En verdad yo hablé sin entender. Dije cosas demasiado elevadas para mí que no comprendía. Tú me dijiste, escucha, yo voy a hablar, te preguntaré y tú me instruirás. Y aquí viene el texto que nos ocupa. Yo te conocía solo de oídas, pero te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento sobre el polvo y la ceniza. Entonces, cuando uno lee esta respuesta de Job, te conocía solo de oídas y ahora te han visto mis ojos. Pues empieza uno a leer el libro de Job y dice uno, a ver, ahora te han visto mis ojos. Y uno puede recorrer todo el libro, los 42 capítulos antes de llegar a esta respuesta y dice uno, pues ¿dónde vio Dios? ¿Dónde vio Job a Dios? ¿Dónde vio la respuesta que le dio Dios a Job? Y entre todos los capítulos nos encontramos los diálogos y un diálogo y otro y el diálogo de Dios sobre la naturaleza y el diálogo de Dios a Job y no encontramos una sola respuesta directa. Es más, hasta pareciera que fuera al revés. Dice Job en el capítulo 23, 8 al 9. Me voy al oriente y no estás. Me voy al oriente y no está. A occidente y no lo encuentro. Miro hacia el norte y no lo descubro. Me vuelvo hacia el sur y no lo veo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué dice Job que ha visto a Dios? Entonces, esta es la magia, vamos a decir, de los autores de la Escritura. La respuesta está en el libro de Job, pero no es una respuesta como nosotros los occidentales queremos, ¿verdad? No es una respuesta donde Dios le diga directamente a Job
lo que Job espera. Entonces, esta visibilidad, yo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos, muestra un Dios que no es el verdadero. Es decir, hay que encontrar el modo de ver a Dios invisible, de ver a Dios por aquello que verdaderamente es y no por aquello que se ve. ¿Qué significa esto? Que nuestros sentidos nos hacen ver una cosa y tenemos que trascender los sentidos. Es la visibilidad de reconocer en la aparente ausencia de Dios su verdadera presencia. Entonces, el libro de Job plantea esto, una manera distinta de descubrir a Dios. Entonces, si nosotros recordamos un poco, en el libro de Job también se comprende que la propia historia personal no agota la historia de la salvación. Los cuestionamientos del personaje Job son los cuestionamientos de todo un pueblo. Israel, que en Babilonia, estamos en la época de la reconstrucción, del regreso, que en Babilonia ha perdido todo y se enfrenta a la muerte, descubre que Dios es aquel que crea de la nada y que es el Dios de la vida. Entonces, la experiencia de Job es una experiencia personal, pero también es una experiencia colectiva. Entonces, y no nos detenemos aquí, pero cuando Dios comienza los diálogos con Job, hace un repaso sobre toda la creación, porque Dios es el creador de todo y desde la creación también hay una respuesta de salvación que tiene que descubrir Job. Entonces, te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Entonces, ver a Yahvé con los ojos, cara a cara, constituye la máxima expresión del encuentro con la divinidad. He visto a Dios cara a cara y he quedado vivo, exclama Jacob en el relato del Génesis, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Moisés en el Sinaí, que no puede ver a Dios cara a cara. Entonces, Jacob, cuando queda lastimado de su cadera, en esta lucha que tiene con el ángel de Dios, que es el mismo Dios, termina diciendo, he visto a Dios cara a cara. Esta es una respuesta equivalente a lo que Job está diciendo. He visto a Dios cara a cara. Entonces, la teofanía, el hablar o revelarse de Dios, es ya la respuesta sin necesidad de contenido revelado alguno. Es decir, la sola presencia de Dios. Karl Barth, un teólogo muy famoso, va a decir, Dios no responde a las cuestiones de Job porque Dios mismo constituye la respuesta. Entonces, retomamos un poquito. Job ha sufrido una desgracia. No es tan fácil perder todos los bienes, prácticamente presentado como un hombre extremadamente rico, les decía yo, como un jeque árabe, ¿no? Una persona con una riqueza enorme, y perder todo y luego también perder a los hijos. Entonces, su situación es complicada, unos amigos acusándolo, Job sintiéndose inocente, y al final uno dice, Job da una respuesta donde uno busca en el libro y no existe una respuesta donde Dios le diga, no, mira, Job, pues tú tranquilo, yo estoy contigo, aquí estoy, soy tu apoyo, soy tu fortaleza, te voy a acompañar en la vida. No le contesta nada de eso, al contrario, le pone una apabullada bruta.
Entonces, sin embargo, la respuesta: te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Les decía yo, es descubrir al Dios invisible, al Dios visible donde parece que está de manera invisible, ¿no? Si nosotros lo trasladamos un poquito al Nuevo Testamento, el nuevo Job es Jesús, y cuando Jesús está en la cruz, pues no viene ningún ángel, ni viene tampoco Dios a consolarlo, ni a decirle, no, hombre, espérate, tranquilo. No. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, Jesús sabe que el Padre está con él en la cruz. Entonces, donde la evidencia me dice que no está, ahí está. Nosotros, cuando hicieron la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, en una de las escenas donde están azotando a Jesús, aparece un personaje ahí medio andrógino y medio espantoso, con un niño cargando a un bebé, y según mi apreciación, es el mal como diciéndole a Jesús, pues ¿dónde está tu padre? Mira, aquí yo traigo a este huerco y este sí es mi hijo, yo soy su padre, ¿dónde está el tuyo? Y Jesús no sucumbe ante la imagen, aunque eso no es bíblico, sino es parte del autor de la película. Sin embargo, es una representación bastante buena para considerar. O sea, Jesús ve donde aparentemente no se ve. Entonces, lo mismo hace Job. En medio de su sufrimiento, descubre la presencia de Dios donde parece que no está, ¿no? Entonces, Job se puede confrontar no ya con Dios, sino con la realidad y sobre todo consigo mismo ante esa realidad. Una vez que Job reentra en sí mismo y toma conciencia de su propio límite, entonces Job es capaz de confrontarse con el Dios ilimitado y trascendente. Esta apabullada que Dios le da, si nosotros somos muy susceptibles, pues hasta sentimos pena o si defendemos al débil, hasta nos puede pisar un callo con lo que sentimos al leer estos textos. Pero en la sabiduría y en la teología del Antiguo Testamento, la sabiduría es el temor de Dios, y el temor de Dios no significa un pavor, sino significa ubicarnos delante de Dios como lo que somos. Y somos criaturas. Los límites que tengo, pues los tengo que reconocer. Mi pequeñez delante de la inmensidad, mi contingencia delante de lo que es tan grande como Dios, pues la tengo que reconocer. Una de las cosas complicadas del ser humano es esta. Por eso el relato del Génesis, luego con los primeros personajes de Adán y Eva, cuando comen de aquel árbol que no debían, son engañados por la serpiente, porque la serpiente les hace creer que pueden expandir su naturaleza más allá de los límites humanos. Quieren ser como dioses, ¿no? Entonces, no, mira, si comen, es que Dios no quiere que lleguen a descubrir la verdad, ¿no? Pero si lo comen serán como dioses. Entonces, este límite siempre va a ser nuestro talón de Aquiles. Entonces, nosotros, van a decir los libros sapienciales, el libro del Eclesiástico va a decir, a ver, ¿quién puede contar las arenas de la playa? ¿Quién puede contar las gotas de la lluvia? ¿Quién puede contar los días de esta creación? Y todas son cosas cuantitativas. La respuesta es retórica, no sabemos, nadie la puede contestar. Entonces, si lo cuantitativo no lo podemos contar, o sea, ¿cómo vamos a contar las maravillas que Dios hace? ¿Qué sé yo de lo que está Dios haciendo en este momento?
con sus hijos y con sus criaturas y con la naturaleza y con el universo? No, pues no sé. Eso, si no sé no sé cuántas gotas hay ni cuántas arenas hay, mucho menos voy a saber. Entonces, esto que en donde Dios habla desde la tormenta, pues es una figura para decir, caray, pues, estos son mis límites. Y cuando Job se enfrenta con sus propios límites, es capaz de descubrir al Dios que es ilimitado y al Dios que es trascendente, ¿no? Entonces, por eso Job va a decir, he hablado y he hablado de más, ya no voy a volver a hablar. Me retracto y me arrepiento, soy polvo y ceniza, que hace alusión a de dónde hemos venido, de dónde somos creados. Una de las cosas que no podemos olvidar también es que todos los relatos del Antiguo Testamento, no existe la perspectiva de la vida eterna. O sea, Job no está pensando que si se muere y que si sus hijos se fueron al cielo y que él se va a ir al cielo. No. Ellos tienen muy claro que con la muerte se termina todo. Entonces, los diálogos de Job con Dios son todavía más increíbles porque no existe esa perspectiva que nosotros sí tenemos y que Job no tiene. Entonces, su respuesta todavía es más loable, ¿no? Entonces, Job me dice, sí, está bien, no hablaré más, voy a cerrar la boca. Entonces, al final, también dentro de las respuestas que Dios le da a Job, Dios le dice, no, a ver, bueno, sí, vamos a intercambiar. Si tú eres tan abusado, bueno, ándale, sé tu Dios y dime qué es lo que tengo que hacer. Pues imaginemos, ¿no? O sea, pues por ahí hay alguna película donde, con Jim Carrey, me parece, donde pues pretende ser Dios y se equivoca y hace un desbarajuste peor que el que ya está. Pues cómo el ser humano va a poder contemplar todas las posibilidades que suceden en el universo. Imposible. No las podemos hacer con nosotros mismos, ni nuestra familia, menos podemos ser así como el que tenga una perspectiva universal. Entonces, hasta Dios le alcanza a decir a esa Job, ándale, pues eres más listo que yo. A ver, atrévete, sé tu Dios y dime qué tengo que hacer. Entonces, pues Job ve esa incapacidad, ¿no? Al final del libro, Job ve la incapacidad de poder ver a Dios. Ve un Dios que está presente, pero que no responde como quisiéramos nosotros que respondiera. No es el Dios de nuestros fantasmas que nos resuelve todo, ¿no? Entonces, cuando Job entiende todo esto, pues vamos a decir, el problema está resuelto. Job se reconcilia con su ser como criatura y se pone delante de Dios, ¿no? Entonces, en su experiencia de criaturalidad, diríamos nosotros. El Dios que se puede ver porque nos abre al misterio y a la consolación de saber que Dios sabe y que si Dios lo sabe, las cosas tienen sentido. Yo en la experiencia, y seguramente muchos la tendrán, cuando nosotros nos enfrentamos a las situaciones límites, la enfermedad, la muerte, somos rebeldes como es Job en el capítulo 3. Psicológicamente necesitamos un periodo de aceptación, un periodo de negación, un periodo de rechazo, luego un periodo de aceptación y luego un periodo de paz. Pues sí, tú lo sabes todo. Tú sabes para dónde voy y tú eres el dueño de mi vida, ¿no? Podríamos decir que ver al Dios invisible en realidad quiere decir simplemente confiar en Dios. Entonces, nosotros, a diferencia de Job, tenemos una ventaja, que es una ventaja porque Jesús ilumina esta realidad. Si Job se defiende como el inocente, los libros de la sabiduría y el mismo Job lo sabe, dice por ahí, sí, dice Job, dice los libros sapienciales, el más santo peca 7 veces. O sea, Job sabe que no es un santo, ¿va? O sea, lo que él defiende es que la proporción de lo que le sucede no corresponde a lo que él ha hecho, ¿no?
Entonces, el único justo que ha vivido en este mundo es Jesús y le tocó la cruz. Y su cruz ilumina las realidades más dramáticas, recónditas, oscuras nuestras, ¿no? Que claro, yo entiendo cuando nosotros, el libro de Job, cuando nosotros lo estamos viendo en frío, ilumina mucho nuestra comprensión de la fe. Pero cuando estamos enfermos o cuando estamos muy graves o cuando tenemos un ser querido, no. El libro de Job hasta es como si le pusiéramos limón a nuestras heridas, porque a lo mejor en lugar de consolarnos nos hace más tremenda el sufrimiento. Entonces, es verdad, la existencia es muy fuerte. Nuestra existencia necesita procesos para llegar a una respuesta como la de Job. Por eso los capítulos 1 y 2 y el final, pues no parecen humanos, ¿verdad? Porque parece como si en 5 minutos Job dijera, sí, lo que Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. No, se necesita toda un proceso para comprender esto. Entonces, bueno, dice Christian Ducoc, los discursos de Job son un reclamo a lo que llama el carácter incomprensible de Dios como el signo de su libertad y gratuidad. Este teólogo francés, creo que es francés, sí, pues dice, es un Dios que no lo comprendemos en su libertad y en su gratuidad. Por eso Job dice en un tono distinto al de Ducoc, me siento pequeño, ¿qué replicaré? Mejor me taparé la boca, ¿no? Job reconoce su pequeñez, su insignificancia, la de todo ser humano frente a Dios. Dios también tiene sus límites, lo que él se impuso, ¿eh? Es decir, Dios también podía haber seguido creando animales nuevos y cosas nuevas, mientras ya dijo, 7 días y descanso. Y ya no creó más, porque la potencia de Dios podría ahorita haber dinosaurios de 2 cabezas y un montón de cosas y más criaturas, y Dios también tiene sus límites y nosotros si Dios mismo se puso límites, nosotros somos los que no queremos a veces como criaturas tener límites, ¿verdad? Cristo mismo, al hacerse hombre, quiso ponerse límites al vivir como nosotros siendo Dios, ¿no? Entonces, bueno, el libro de Job, entonces, te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. No son los ojos físicos de Job los que han visto a Dios, sino es su interior y descubrir a Dios donde no se ve y a final de cuentas decir, confío en que tú eres el sabio. Confío en que tú eres Dios y en el que yo soy la criatura. Y bueno, pues espero que de algún modo esta charla algo nos diga, ¿no? Entonces, no sé si ya con esto, Francisco, terminamos o hay alguna pregunta o no hay preguntas o las mandan por escrito o no hay manera o así terminamos y... Bueno, ya no me contestó. Entonces, bueno, pues espero que algo les haya dicho esta charla y bueno, pues nos seguimos viendo en estas tardes en donde pues se está organizando estas charlas con ocasión del mes bíblico, de la semana bíblica. Pues bueno, muchas gracias por todo y bueno, nos seguimos viendo y seguimos pidiendo por toda esta contingencia tan terrible, que se descubra una vacuna, que haya una genialidad, que Dios tenga compasión de nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Descarga en tu celular la aplicación Apostólica, en donde encontrarás noticias locales, misal, liturgia de las horas, donaciones, Biblia, buscar parroquias y horarios de misa. La iglesia ahora más cerca de ti. Vive tu proceso vocacional